Me mencionan que ya podemos empezar. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Melanie Riofrío Piché, soy la secretaria general del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario organizado por Equal Representation in Arbitration, el Club Español de Arbitraje Mujeres y el SIAM. Hace 9 meses di a luz a mi primera hija y una de las inquietudes que se me plantean hoy más que nunca en mi calidad de madre es ¿cómo logro que mi hija se convierta en una mujer independiente, resiliente, bondadosa y que inspire a otras mujeres? La fundadora de Children's Defense Fund, Miriam Wright Edelman, decía que you can't be what you can't see. No puedes ser lo que no puedes ver. Y más allá de lo debatible que puede ser esta afirmación, lo que quiere transmitir es la importancia de tener referentes. Y recuerdo que cuando yo inicié mi carrera en arbitraje internacional me era muy difícil identificar a más de 2 mujeres árbitras referentes a nivel internacional. Y no porque no las hubiera, sino porque no tenían visibilidad. Hoy en día puedo pensar en un sinnúmero de brillantes profesionales mujeres a quienes admiro y quienes se han convertido en mis referentes. Y eso es gracias al esfuerzo conjunto de todos los que forman parte de la comunidad arbitral internacional, especialmente de organizaciones como el Equal Representation and Arbitration y el Club Español de Arbitraje Mujeres. Son iniciativas concretas como el Pledge del ERA o como el programa de mentorías del SEA Mujeres, las que hacen la diferencia y que permiten dar esa visibilidad a las mujeres en un sector tan competitivo como es el arbitraje que todos conocemos. Y este esfuerzo de las instituciones arbitrales, de las organizaciones, no pueden quedarse atrás las instituciones arbitrales. Desde mi punto de vista, las instituciones están en una posición privilegiada para moldear el arbitraje a través de la implementación de buenas prácticas. Creo que el impulsar la igualdad de oportunidades para las mujeres desde la institución ya no es una opción, es una obligación. Como muchos saben, el SIAM inició su actividad el 1 de enero del 2020 y es la unión de la actividad internacional de 3 cortes españolas: la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje. Me hace muchísima ilusión poder comentarles que ya contamos con 10 casos y estamos muy contentos porque vemos que el trabajo duro del equipo SIAM está dando frutos más rápido de lo esperado. Y a pesar de haber arrancado con un reto que es que arrancamos 2 meses anterior a la pandemia. El centro es consciente de que tiene un rol importante en el fomento de la diversidad, en especial en la diversidad de género, y uno de los bastiones más relevantes de esta cuestión es justamente el nombramiento de árbitros. Y rápidamente, ¿cómo funciona el nombramiento de árbitros en SIAM? Las partes están incentivadas por el centro a nombrar sus propios árbitros y en el caso de que las partes no nombren a los árbitros, es el centro el que los nombra. Lo hace a través de un mecanismo de listas que se presentan a las partes. El método de nombramiento del centro tiene 3 etapas. 1, la elaboración; 2, la selección; y 3, la elección. El primer paso es que la Secretaría General elabora una primera lista de candidatos. Pasa al siguiente paso, que es la comisión de nombramientos que selecciona de esa lista de candidatos una lista que prepara y que presenta a las partes. Y finalmente, el tercer paso es que las partes eligen de la lista que ha elegido la comisión de nombramientos, clasificando los candidatos por orden de preferencia. Es interesante ver que de los criterios que se establecen para la designación de árbitros en el centro están, y lo podrán ver en nuestras reglas de designación, la experiencia, el idioma, la disponibilidad, pero además de estos criterios generales, está también nuevos criterios que yo creo que no he visto en otros reglamentos por el momento, y es que se tome en cuenta la edad, el género y la conveniencia de involucrar a nuevos profesionales en la actividad arbitral del centro. Y en la práctica, si bien no tenemos muchos casos, pero sí quería dar un poco de datos rápidos en base a los 10 casos que tenemos hoy en día, y los resultados son los siguientes. Solo hemos tenido un caso en el que las partes se han puesto de acuerdo sobre los árbitros, y en este caso los árbitros nombrados son hombres. En los casos en los que el centro ha tenido que nombrar, los árbitros elegidos por las partes de las listas presentadas por el centro se presentan en un porcentaje de 25% mujeres
y 75% hombres. Ahora bien, me parece que es muy importante mencionar un dato que creo que dice mucho. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y hombres que surgen de las listas? Es decir, no los que fueron elegidos por las partes, sino los candidatos propuestos por el centro a las partes. Y aquí el porcentaje varía considerablemente. Tenemos un 53% de mujeres y 47% de hombres. Y este dato lo que nos permite ver es que el esfuerzo no acaba en la institución, sino que realmente a este esfuerzo tienen que sumarse los abogados y las partes de la comunidad en general. Para ayudar en este sentido, el centro lo que hace es que publica los nombres de los árbitros, su nacionalidad, la forma en la que fueron designados, el rol dentro del tribunal, y no solo los nombres de los árbitros, sino también de los secretarios de tribunal, que desde mi punto de vista me parece que es un espaldarazo importante de la institución a la diversidad de género e incluso de edad y cultural. Otra de las vías para apoyar esta causa es la realización de seminarios como este, donde se pueden poner las cartas sobre la mesa. Y tengo el enorme placer esta tarde de dar estas palabras de bienvenida en este evento que coorganizamos SIAM, ERA y SEA Mujeres. Las tres instituciones han unido esfuerzos para fomentar justamente la diversidad en el arbitraje internacional. A continuación tendremos 2 mesas redondas que esperamos disfruten mucho. La primera mesa tratará la situación actual de la diversidad en el arbitraje internacional y será moderada por Urquiola de Palacio. Y la segunda mesa se enfocará en consejos prácticos para dar mayor visibilidad y alcanzar una igualdad de oportunidades para las mujeres y estará moderada por Marta García Bell. Pasamos entonces a nuestra primera mesa moderada por Urquiola de Palacio. Urquiola es la presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid. Tenemos el gusto de tenerla como vicepresidenta en SIAM, es presidenta del SEA Mujeres y acaba de ser elegida presidenta de la UIA. Como ven, Urquiola es un vivo ejemplo de liderazgo femenino. Es un placer contar contigo como moderadora en este panel. Urquiola, la palabra es tuya. Bueno, millones de gracias, Melanie. Aquí lo único que se demuestra es que quien tiene un amigo tiene un tesoro, porque siempre las palabras son muy elogiosas y en realidad lo que tenemos es que mirar ejemplos como el tuyo de profesionales muy jóvenes y que estáis abriéndoos camino en el mundo del arbitraje de forma significativa. Y yo aquí, como ha dicho Melanie, estoy para moderar la primera mesa que se titula Diversidad de género en arbitraje internacional, en la que vamos a contar con 3 magníficos ponentes. La primera, Elena Gutiérrez García de Cortázar, que por supuesto sí que todo el mundo conocerá ya, pero que tengo que mencionar que es fundadora de un despacho que está levantando gran polvareda en el mundo del arbitraje y que por ser reciente es lo primero que hay que resaltar. Es una profesional que ha despertado el interés tanto de Chambers Europe como del Who is Who in Legal Arbitration en distintos años, todo con menciones absolutamente elogiosas. Fue secretaria general de la Corte que hoy presido y tuve la honra de conocerle cuando estaba desempeñando ese puesto, y la verdad es que sus más de 20 años de experiencia son un camino jalonado de éxitos y que estoy segura que solo son el principio de una historia mucho más larga y que esperamos ser todos testigos de ella. A continuación, y porque están introducidos en orden alfabético, tenemos a Clifford Hendel. Clifford tiene una amplísima carrera profesional, ya más de 3 décadas centrada en operaciones internacionales, en origen estadounidense, pero que es el más madrileño de los estadounidenses, diría yo casi que es de Chamberí de toda la vida. Está volcado en el arbitraje y también en la mediación y es socio fundador de su despacho, que es una boutique dedicada a arbitraje y mediación. Y tenemos a Noyana Marigó, que dirige el Grupo de Arbitraje Internacional para las Américas y es colíder de la práctica latinoamericana de Freshfields Brookhouse Deringer.
que ha actuado como representante de parte y árbitro en numerosos arbitrajes internacionales, también destacada por el Who's Who Legal como abogada líder en arbitraje internacional, y de la que me permito resaltar su papel relevante en el ERA Pledge, al que seguro que a lo largo de la mesa tenemos ocasión de volver. Y me disculparán porque no haga una presentación más extensa, que seguro que son merecedores de ello, pero creo que como lo que nos interesa es escucharles, vamos a dejarlo ahí y vamos a ir ya a lo que es la mesa en sí misma. Les adelanto que en principio la idea es que sea una forma bastante abierta y casi de diálogo, y que estaremos encantados en que se reciban preguntas. Lo pueden hacer a través del foro de preguntas y respuestas y estaré encantada de trasladarlas a los ponentes. Pero vamos ya a encender por favor vuestros micrófonos, Elena, Cliff, Noyana, y vamos ya a escucharos en relación a este tema de diversidad de género en arbitraje internacional. Lo primero, todos tenéis una carrera de al menos 20 años. Cliff, como siempre, es muy purista, decía, en arbitraje estoy llegando a los 20, pero todavía no los tengo, pero seguro que lo ha podido ver también desde otros ángulos. Quería que nos contarais qué habéis visto cambiar a mejor y qué a peor en el mundo del arbitraje en relación a la incorporación de la mujer al mundo arbitral. Elena, si te parece, empieza tú. Bueno, lo primero, Úrsula, muchísimas gracias por la presentación. Lo del tesoro y los amigos también te lo aplico a ti. La verdad es que tengo el privilegio de haberte conocido hace un montón de años ya, y la verdad es que mi admiración por ti no ha parado nunca. Y además ahora que estás imparable, no se pueden presidir más cosas en esta vida, porque también presides tu despacho, que no lo ha dicho Melanie, y lo llevas haciendo muchos años con un despacho muy internacional. Pues la verdad es que es un privilegio otra vez coincidir en esta mesa contigo, igual que con Noyana y con Clifford. Por cierto, cuando hablaba Melanie de la ausencia de referentes, en mi cabeza una de las grandes referentes siempre será Noyana. La verdad es que yo creo que para muchísimas mujeres, yo te conocí ya más mayor, pero para muchas, yo creo que la generación entera que viene detrás de nosotros te tiene como unos grandísimos referentes de cómo se puede hacer muy bien y cómo se puede hacer sin levantar la voz, que yo creo que es dificilísimo, y sin hacerlo de forma reivindicativa en el peor sentido de la palabra y reivindicativa en el mejor sentido de la palabra, y eso yo creo que es dificilísimo, especialmente en este sector al que es tan apasionante como retador, al que hemos decidido dedicarnos, ¿no? Así que un gustazo compartir mesa con vosotras dos, y desde luego con Cliff, al que también conozco hace un montón de años en muchísimos roles. Lo tuve enfrente en uno de mis primeros arbitrajes internacionales hace más de 20 años, y también he tenido la oportunidad de trabajar con él en distintas comisiones y también de leer sus laudos y de debatir alguno de ellos en mi rol como revisora o escrutinadora de laudos. A tu pregunta, bueno, yo creo que han cambiado un montón de cosas. Yo he hecho un poco de reflexión a la hora de prepararme un poco esta pregunta, porque como se puede imaginar el público, no sabíamos que venía. Y bueno, yo creo que si veo mis primeros años de carrera, es verdad que yo no empecé directamente en arbitraje, empecé en M&A y luego en litigación y luego en arbitraje, y eso puede también explicar lo que voy a contar ahora, pero vamos, mis primeros años en un despacho relevante en España, no había nunca mujeres, es decir, la sorpresa era rara en la reunión en la que había alguna mujer más. Los abogados eran OS, los jueces eran OS, el regulador terminaba en O, el cliente terminaba en O también, como lo hacían los testigos, los peritos, todos
todos eran hombres. Evidentemente, las confusiones por razón de mi género que se creaban allí, pues eran divertidas. Lo menos que pensaron que era una secretaria. Por supuesto, ponía yo los cafés, alguno me confundió como la esposa de algún socio, o en el plan B de algún socio, también fue algo que se insinuó en alguna reunión. Había muchos comentarios sobre si llevaba o dejaba de llevar falda, sobre el largo de mi falda, sobre mi nivel de maquillaje, y se hacía con naturalidad. Nadie pensaba que estaba ofendiendo a nadie con ese tipo de comentarios. Yo también recuerdo que muchas veces decía, no, esta broma no se puede hacer porque hay una dama en la sala. Y yo miraba para atrás diciendo, ¿quién será esta dama del que todo el mundo habla, ¿no? Entonces, bueno, pues era un mundo, bueno, divertido por particular, donde había que tener mucha paciencia y bueno, pues lo normal, yo creo que no había maldad. A mí no me tocó un mundo ya, había mujeres juniors, pero era un mundo claramente dominado por la masculinidad, y eso tenía un impacto más allá del monocromo de los trajes, sino de la forma de hacer las cosas y de las dinámicas, ¿no? Yo aprendí mucho, pero sí que es verdad que fue así. Eso fue cambiando también. Los ponentes a las conferencias y el público de las conferencias eran varones. Eso fue cambiando. Yo, si hago fast forward 7 u 8 años, empezó a haber alguna jueza, empezó por lo público siempre. Empezamos a tener juezas, empezamos a tener reguladoras, había más público femenino en las conferencias, aunque seguíamos siendo pocas. Había alguna abogada, de hecho más joven, y la verdad es que en tiempo bastante récord eso se fue normalizando mucho. Empezamos a levantar una ceja cuando no había ponentes. Yo recuerdo, y siempre lo diré, además lo saben, que en unos congresos más importantes de español, en un momento dado algunas dijimos, oye, qué raro que no haya mujeres ponentes, que no hay nadie que pueda, no, sois muy jóvenes todavía, todas éramos muy jóvenes para actuar, hasta que de repente invitaron a una mujer a hablar, y dijimos, bueno, pues han entendido nuestro discurso, y era la secretaria general de CIETAC. A día de hoy yo sigo pensando que se la invitó a hablar porque nadie sabía que era una mujer. Se llamaba Chun Chin Fun, entonces pues le llamaron Mr. Fun, y resultó que Mr. Fun era una mujer, pero no creo que hubiese una intención real de abrir un poco esa baza, ¿no? De esa proliferación tímida, hoy día, y ya vamos a hablar de muchos años después, más de 20 años después, lo raro es que no hay una mujer en una reunión. La verdad es que ese mundo ha terminado. Yo creo que yo tomé la última parte de ese mundo, y la verdad es que incluso en mis últimos años de litigadora, yo colgué la toga hace ya muchos años, pero todavía compaginé cuando ejercía en España la labor de arbitraje con la labor de litigación. He llegado a vivir un caso donde las dos mujeres abogadas éramos abogadas, la jueza era una jueza y la secretaria judicial era una mujer también, como lo eran las procuradoras, que es una figura que en España existe y que representa la parte en los jueces. Y éramos todo mujeres. Cuando dejé la Corte de Arbitraje de Madrid, donde también me encontré una lista de árbitros bastante monocroma, con un 6% de mujeres, cuando yo dejé de ser la secretaria general de la Corte, ese 6% se había convertido en un 30% de la lista. Creo que ya eso se ha superado, y la última propuesta que se hizo como al comité de designación de árbitros como secretaria general fue una lista donde proponíamos 12 candidatos para distintos casos para árbitro, y las 12 fueron mujeres. Fue mi legado, y eso levantó muchas cejas. Tuve muchas llamadas de la comisión sobre la decisión. Lo curioso es que había hecho un pequeño experimento en el que el mes anterior, porque eran mensuales las comisiones, solo había propuesto a hombres y no recibí ni una sola llamada. Con un mes de diferencia, cuando propuse una propuesta solo de hombres, nadie llamó a mi teléfono, sorprendido. Un mes después fueron 12 mujeres, y la verdad es que no, todos los miembros, para bien o para mal, llamaron como algo que les sorprendió. Hoy día mis tribunales arbitrales, todavía los he contado, todavía por uno ganan los tribunales arbitrales en los que soy la única mujer, pero tengo tribunales arbitrales solo de mujeres, tengo dos tribunales arbitrales solo compuestos
por mujeres, y en el resto de los casos hay por lo menos otra mujer que en algunos casos preside. Y además he intentado hacer mi test de los casos, si esto pasa solo en los casos más pequeños o si se eleva la cuantía, aguanta el género. Y yo tengo que decir, pensaba que no iba a ser así, pero tengo que decir que cuando los casos empiezan o los casos en los que yo he intervenido superan los 100 millones de dólares, sigue habiendo mujeres. Depende del caso. Si el caso tiene un componente económico, que creo que vamos a hablar después, muy fuerte o técnico, empieza a haber pocas mujeres. Pero eso es mi experiencia muy resumida de mis últimos 20 años. Bueno, Elena, estupendo. Yo, como era del 6% ese que te encontraste cuando llegaste, aprecio mucho lo del incremento a ese 30% que dejaste, y he de decir que seguimos subiendo. O sea, esto es ya lo tenéis lista, ya más allá. No tenemos lista, pero en las designaciones, desde luego las designaciones en las que participa la Corte, un poco en línea con lo que comentaba antes Melanie, el porcentaje es prácticamente 50-50, prácticamente. Pero bueno, si te parece, Noyana, por alusiones casi, toma tú la palabra y de paso háblanos de qué papel crees que ha tenido en la evolución de la presencia de la mujer en el arbitraje iniciativas como el Pledge, Women in Arbitration y otros. Bien. Bueno, antes que nada, gracias al Ciam, Uriola, Elena, Clifford, ha sido un placer hasta ahora. Y Elena, gracias por eso. Es gracioso porque yo te veo a vos ahora como en todas las listas de árbitros. Digo, qué fantástico esta mujer, cómo lo ha hecho en tan poco tiempo y está predominando en todos lados. Pero eso es lo bueno, es que ahora nos vemos todas y nos apoyamos todas. Y eso creo que son dentro de los cambios positivos, concuerdo con Elena, pero uno de los dos cambios positivos que veo que ha pasado hoy es, uno es eso, como que hay un apoyo general y ya no se puede obviar la necesidad de apoyar a mujeres y tener mujeres. Cuando antes era algo que osábamos hacer, hoy ya es un status quo que no se puede evitar, por suerte. Y lo otro es que nos permite mantener el estilo, que es algo que vos dijiste, Elena. Yo creo que hace 20 años, incluso para hacer carrera en arbitraje o en otros aspectos, uno tenía que amoldar su personalidad. Para mí siempre fue muy importante mantener mi personalidad lo más cerca de lo que yo soy naturalmente y hacerlo de una manera que sea eficaz y eficiente profesionalmente. Y creo que hoy vemos tantas distintas personalidades que empezamos a reconocer eso, y para mí es fundamental. Y el Pledge, para mí, yo tengo hay una parte muy grande de mi corazón que está con el Pledge, porque surgió en realidad de una conversación con una colega mía, Silvia Nuri, en Londres, que justamente esta conversación hace casi 20 años que hacemos arbitraje y yo no había tenido nunca la posibilidad de estar en un caso en el cual el tribunal arbitral no fuera, salvo Kaufman, Kohler y Stern. Ya no puede ser. Entonces, y también nos quejábamos un poco de eso, de que siempre nos quejamos y cuando hacemos algo. Y se nos ocurrió esta idea de decir, ¿por qué no hacemos una cena y empezamos a hablar de este tema con gente del mundo del arbitraje? Y así surgió una cena que yo hice en Londres y otra que yo hice en New York, y salió la idea del Pledge. Y la verdad que nunca pensamos que iba a tener la difusión y el éxito que teníamos. Y hoy por hoy es algo que obviamente no es ya una cuestión de Freshfields, es una cuestión que dio vueltas por el mundo. Tenemos representantes en todos los continentes y es fantástico cómo ha ayudado. Para mí, en lo que ayudó es más que nada en poner el tema sobre la mesa y en ponerlo, gracias a la distribución que logramos hacer, casi al mismo tiempo en todos los continentes y en todos los ámbitos. O sea, desde los árbitros, la academia, las instituciones arbitrales, los estudios de abogados, y quizás también era el momento indicado. Lo podríamos haber hecho 10 años antes con ningún éxito. Creo que era el momento indicado para poner ese tema sobre la mesa y largar esta iniciativa. La segunda parte importante que tiene es que por primera vez se puso énfasis en poder recolectar información. El primer desafío que teníamos es que no sabíamos. Entonces la gente dice, sí, parece que hay pocas mujeres, pero qué sé yo. Y hoy por hoy, no solo la iniciativa del Pledge, hoy ICA tiene un task force que se dedica solamente a recopilar información, y cuando nosotros sabemos dónde estamos y ponemos los números sobre la mesa,
Y surge la necesidad de decir, esto no podemos seguir sin verlo. Y eso fue algo que creo apoyó el pledge. Hoy por hoy, solamente para darles una idea, cuando nosotros empezamos, tomamos las estadísticas del 2015 y las instituciones tenían, que siempre fueron avanzadas en esto, más o menos un 34% de mujeres en los tribunales, que nombraban en los tribunales. Hoy por hoy, a 2020, el 42,5%, o sea que el salto es importante. Cuando miramos a las partes, que siempre cuesta un poquito más, vamos de 8.5 a 21.1, que ya tiene un poco más de color, y cuando vemos a los coárbitros, vamos de 9.6 en 2015 a 22.3 ahora en este año. Entonces, la verdad que creo que se está moviendo la aguja, y otra cosa que empezó a pasar, la gente se sintió, y me pasó a mí también, con como la legitimidad de hacer el call out. Yo antes quizás no me hubiera animado a decir en el medio de una conferencia, o cuando me invitan a una conferencia no hay ninguna mujer. Bueno, con el pledge decía, bueno, yo soy parte del pledge, no puedo aceptar ir a hablar a una conferencia donde veo que todos mis copanelistas son hombres. Y las primeras veces que lo hice era un poco incómodo. Hoy ya no lo tengo que hacer, porque hoy ya es algo que naturalmente todo el mundo presta atención y lo hace. Lo otro que hizo el pledge, y esto lo hacen también Women in Arbitration, el MUTOF Forum, que no sé si lo conocen, es una llamada que se hace todas las semanas y se hablan solamente temas sustantivos y tienen como ponencia únicamente las mujeres, es crear esta comunidad y network. Porque antes las mujeres estaban como muy en su escritorio o en su vida sin tener tanto apoyo. Hoy por hoy, las mujeres tienen más visibilidad, tienen más comunidad, y poco a poco la palabra se va repartiendo. Si tú conoces a la gente y la has visto hacer una buena ponencia sustantiva, el día de mañana puedes decir, tengan en cuenta a esta persona, la acabo de ver. Y eso antes, por distintas razones, era mucho más fácil de hacer entre hombres que entre mujeres. Entonces, yo siempre digo, no es que nosotros que haya que excluir y vamos a esta pregunta a los hombres, es que tiene que ser, o sea, tenemos que agrandar y tiene que ser mezclado, como es mezclado todo lo que hacemos en la vida. O sea, no vamos a escuelas donde, bueno, salvo en algunos casos religiosos, pero en general tratamos de que nuestra vida sea mezclada. Lo mismo tiene que ser en el arbitraje. Así que yo creo que hoy todas las nuevas iniciativas, incluso estos seminarios, ayudan muchísimo para que la gente tome conciencia y actúe. Para mí, más que tomar conciencia, es, bueno, al próximo paso, que es actuar. Pues muchas gracias, Noyana. Y Cliff, además de contestar a la pregunta general que hacía al inicio, también dinos si crees que es cierto el mito de que la incorporación de la mujer supone reducir el mercado para los hombres en arbitraje. Bien, en primer lugar, muchas gracias y es un gusto estar con tantos viejos y nuevos tesoros. La pregunta inicial, Urquiola, fue cambios. ¿Qué cambios hemos visto en la incorporación de la mujer? Cambio a mejor y a peor. A mejor o a peor. Yo solo diré, creo, la obviedad de que estamos hablando del mundo de la abogacía. O sea que la incorporación de la mujer en el arbitraje internacional, bueno, refleja lo que es la incorporación de la mujer, éxitos y fallos en el mundo de la abogacía. Y esa incorporación es difícil. El mundo de la abogacía, a día de hoy, hace 20 años y más, es un mundo complicado, difícil para mujeres. Su carrera, su evolución es complicada. Y esto creo que es un constante que no ha cambiado mucho. Y es curioso, pero una de las posibles ventajas de la pandemia que hemos vivido podría ser que esto nos ayuda a todos y en todos los sectores reorganizar y reconcebir nuestra forma de trabajar y exigir trabajo y entregar trabajo. Y eso podría ayudar a la incorporación de la mujer en la abogacía, que a la vez y a la par
iría acompañado por la progresiva incorporación de la mujer en el arbitraje internacional. Es lo único que añadiría a esa cuestión. Me preguntó, creo, me ha preguntado otra cuestión. Te he preguntado sobre si crees que es cierto el mito de que la incorporación de la mujer reduce el pastel, digamos, para los hombres. Ya, sí, lo había oído la primera vez. Es una pregunta un poco trampa y voy a contestar un poco tramposamente. Diría, como abogado cauteloso que soy, que depende. En una forma simplista, literal, muy zero-sum game, como si dijéramos, diría, pues sí, es cierto, no es mito. Si yo tengo que pensar que estoy en mejor postura si solo tengo que competir con la mitad del mundo y no con todo el mundo. Pero realmente estamos tratando de un zero-sum game. El mundo del arbitraje internacional o cualquier mercado, sector, actividad que depende de su aceptación social, digamos, para su solidez y crecimiento, ¿eso realmente es un zero-sum game? A mí me gustaría pensar que no, y creo que no. En cuanto al arbitraje, en la medida en que la sociedad, los usuarios, tengan más confianza en el arbitraje, en la medida que vean que los partícipes reflejen más y mejor la sociedad, se parezcan más y mejor a ellos y ellas mismos, que no todos terminan con O, como decía Elena, no van a aceptar y utilizar más el arbitraje no va a crecer, implementarse mejor. Yo creo que sí, por lo que para mí no se trata de un zero-sum game, que el pastel, la tarta, debería de crecer para todos, en la medida en que vayan incorporando nuevos, en este caso, mujeres. Por lo que no creo que esa incorporación tiene por qué reducir el mercado para los hombres, pero iría un poco más allá y diría casi ¿y qué? Si fuese el caso contrario. Para mí es como preguntar a un abogado senior si la incorporación y evolución de abogados junior en su despacho supondría reducir el mercado para los senior, en cuyo caso quizás los senior no deberían de formar, ayudar, fomentar, promocionar a los junior. Creo personalmente que es un sinsentido, que tenemos que hacer esto y además nos viene bien a todos, porque crece el pastel, crece la tarta. Igual con la incorporación de nuevos árbitros, que de vez en cuando un abogado cuelga la toga y decide establecerse como árbitro y llama a sus amigos, compañeros árbitros. Estamos encantados de sentarnos con esa persona, ayudar, dar consejos, ¿por qué no? Pero si pensamos que solo un competidor que va a arrancar una parte del pastel, pues no lo hacemos. Lo hacemos porque es lo que hay que hacer. Y además lo hacemos porque pensamos que la tarta va a crecer con la incorporación de gente buena, de gente digna, de gente que refleja mejor la sociedad. Eso es mi forma urgiola de contestar, bueno, con un poco de trampa para decir que yo creo que no es cierto que la incorporación de la mujer va a quitar trabajo a los ya instalados hombres. Bueno, millones de gracias, Cliff, porque aunque digas que es una respuesta con un poco de trampa, yo creo que está muy bien traída. Sí que al hilo de lo que tú has comentado al inicio, de que esto es el reflejo también del mundo de la abogacía y de la dificultad para las mujeres de hacer carrera dentro de ese mundo,
quisiera pedir a Noyana que nos cuente un poco más de su experiencia y Elena, te pediré que nos des otro aspecto, puesto que de la experiencia ya nos has contado un poco, Noyana. O sea, yo diría que no es que sentí que fue más difícil o que fui discriminada, eso nunca lo tuve. Lo que sí puedo decir es que en muchos casos sentí, que creo que lo vamos a tratar en otra pregunta, que había como un doble estándar, pero es el doble estándar normal de que tú llegas a un lugar y dices, bueno, esto no lo hizo nunca nadie, ¿eh? O sea, si no hay otra mujer haciéndola, la presunción implícita es que nadie lo pudo hacer bien, o que si tú estás ahí tienes una responsabilidad enorme, porque si tú lo haces y lo haces mal, entonces cementas una presunción que ya viene en contra. Mi manera de hacerlo, y me ha resultado, y estoy muy contenta con cómo se ha desarrollado mi carrera finalmente, es combatirlo con trabajo. Tengo que decir, bueno, si la presunción viene en contra, la única manera de rebatirla es preparándome y trabajando quizás un poquito más de lo que veía que mis colegas hombres lo hacían, pero simplemente porque ellos tenían ya una seguridad o un lugar hecho que no hacía falta hacer el mismo trabajo que tenía que hacer yo para ganarme ese lugar. Y lo que veo es que a veces eso de alguna manera impacta también en la seguridad de las mujeres, y hoy lo veo cuando trato de como hacer de mentor o tratar de compartir una experiencia con otras mujeres, es que a veces crees esa sensación de que, bueno, no tomo ciertas oportunidades porque no estoy preparada o va a ser difícil. Y a veces lo que hay que hacer en esas circunstancias es levantar la mano y hacer proyectos que son un poco más riesgosos, que requieren trabajo, que te sacan de la zona de confort. Y como digo, la nueva generación, cuando quizás Elena o yo lo hacíamos, éramos las únicas y era mucha más presión. Hoy la verdad que el mundo hay tantas mujeres que es más fácil y uno se siente más cómoda, pero lo que yo siempre digo es que hay que tomar a veces la iniciativa de decir con un poco de seguridad, y aunque te la inventes la seguridad y no la tengas, es decir, yo quiero hacer esto y yo puedo, porque a veces lo que tú necesitas nada más es que alguien te dé la oportunidad, pero la oportunidad no viene sola o naturalmente. Quizás no por maldad, quizás porque la gente no se da cuenta. Pero si tú dices, yo quiero esta oportunidad y puedo hacerla y te aseguro que la voy a hacer correctamente, las puertas se abren. Y es un ejercicio, si te abre la primera, la segunda, la tercera, luego ya estás. Entonces creo que eso fue un poco lo que me ha pasado a mí en mi carrera. De a poco era una apasionada del arbitraje, me gustaba lo que estaba haciendo, veía que no había mujeres, pero decía, bueno, a veces hasta cerrando los ojos, diciendo, bueno, no sé ni en lo que me estoy metiendo, pero quiero probar. Y trabajé con gente muy generosa que siempre que pedí la oportunidad me la dieron. Y luego trabajando duro, cuando me la dieron, creo que más o menos hice un buen papel y eso ha funcionado. Entonces, hay un poco del ambiente, pero uno puede mitigar y contrarrestar lo que hay en el ambiente con energía y con inversión propia. Hay un tema, Noyana, que has apuntado, que es el del doble rasero, el doble estándar de análisis de hombres y de mujeres, y que además los hombres parten con un plus de seguridad porque consideran que es que, o sea, que casi que les es debido. ¿Crees también que las mujeres se aplican un estándar distinto a ellas mismas? Creo que sí, y lo veo. Hoy a la mañana había una discusión en Mute Off que dio Lucy Reed, y estaban justamente tratando de explicar las mujeres que eran árbitros cómo hacen para decidir cuál es la cantidad máxima de casos que pueden llevar. Y era una cosa sumamente científica y todo el mundo súper preocupado de no tomar un caso más que pudiera de alguna manera significar que no iban a hacer un tan buen trabajo. Y eso para mí lo que me muestra es, claro, o sea, tan responsables, haciendo todo tan bien, pero también hace que uno, estoy segura que hay otros hombres que no hacen ese, y lo vemos en la cantidad de casos que toman algunos, sobre todo casos ciadios o de inversión, que son grandísimos, y uno ve gente que tiene arriba de 20 o arriba de 30, y creo que sí, pero todavía creo que tenemos que, siempre actuando con seguridad, pero también con profesionalismo. Creo que no está bien ser overconfident siempre, y creo que cuanto más gente esté ahí que es seria y que hace un trabajo a conciencia, menos lugar va a haber para el overconfidence. Bueno, pues Elena,
Ahora, aparte de hablarnos tú de cuál es tu opinión sobre si hay doble estándar y sobre si las mujeres nos aplicamos también a nosotras mismas un estándar distinto, dado que ya antes nos has comentado un poco cuál había sido tu experiencia en tu carrera profesional y cómo te habías encontrado recurrentemente con todo hombres, en relación a lo que ha dicho Clifford de la dificultad que considera que existe todavía en el mundo de la abogacía y en el mundo del arbitraje para las mujeres, ¿tú crees que esto puede ser parte del origen o estar en el origen del emprendimiento femenino, de la cantidad de nuevas aventuras que vemos de mujeres que arrancan sus propios negocios? Estás silenciada. No, perdóname, sí, estás silenciada, perdona. No, gracias, Úrsula. Te conté tu pregunta, pero sí quería intentar que esto pareciera un poco más una conversación, porque había cuestiones que me parecían muy interesantes que han planteado tanto Cliff como Noyana, y muy rápido, o todo lo rápido que yo puedo hablar. Sí me gustaría hacer algún análisis porque me parece interesante, ¿no? Yo creo que, y tiene que ver con lo que me has preguntado, pero con respecto al doble estándar y con respecto a otras cuestiones. Para mí hay una cuestión fundamental, y es algo que creo que es el siguiente paso, el 2.0 de la conversación sobre la diversidad, y es empezar a sofisticar el mensaje y empezar a sofisticar el debate y distinguir cuestiones. La igualdad de oportunidades de las mujeres no viene de la mano de la conciliación familiar. La conciliación familiar y la igualdad de oportunidades de las mujeres son cuestiones distintas. Pueden ser convergentes, pero son cuestiones distintas, y en ese nuevo mundo que pintaba en Noyana, en la que por fin hay distintas personalidades y distintos perfiles, también lo hay en las mujeres. Entonces, a mí me empieza a cansar un poco el que mezclemos los dos temas. Por supuesto, tienen vasos comunicantes, que duda cabe, pero no solo va de tener hijos o no tener hijos, no solo va de conciliar. Hay un montón de formas de ser profesionales con independencia de tu género. Hay profesionales y árbitros con hijos, hay profesionales y árbitros sin hijos, hay profesionales y árbitros que deciden que quieren dedicar su vida al arbitraje a full, hay otros que no. Hay muchos perfiles, hay muchas formas de entender la profesión, no siempre determinado por el hecho de que uno tenga o deje de tener 1, 2, 3, 5 o 0 hijos. Y yo creo que eso tiene que empezar a plantearse, porque hay veces que a mí, cuando me intentan decir, fíjate, la nueva norma que ha salido en favor de las mujeres, yo digo, no, la nueva norma que ha salido, si la lees, es en favor de la conciliación familiar, que compete tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, una cuestión es que la conciliación familiar, por la forma de organización interna de las familias, puede perjudicar más a aquellas mujeres que han decidido ser madres, y otra cosa es que el discurso único sobre la igualdad de oportunidades en el arbitraje tenga que ser circular sobre la conciliación. No sé si me he explicado, pero yo creo que es el momento de sofisticar la conversación, y desde luego es el momento en el que yo no entiendo por qué la conciliación no es también un discurso de hombres que reivindican su derecho a ver a sus hijos si es que los tienen, o a su perro, o a su feng shui si es que lo hacen, ¿no? Yo creo que son cuestiones distintas, y creo que es el momento de, como digo, para mí sofisticar el mensaje. Que también me parece, y tiene que ver con el entendimiento femenino, que la mujer empieza a creer mucho más en sí misma de lo que lo hacía antes, y tiene muchísimo que ver con la sororidad. Yo lo llamo sororidad. Hay veces que esa palabra me ha traído problemas. Lo que quiero decir es lo que ha dicho antes Noyana sobre que las mujeres se ayudan a las mujeres. No sé si es un mito que las mujeres reducimos la tarta de los hombres, pero sí es un gran mito que las mujeres no ayudamos a otras mujeres. Para ser completamente sincera, si tú me preguntas, creo que hay una generación de mujeres que pudo responder más fielmente a ese patrón. Esas mujeres ya no existen, incluso las que había se han reformado. Esa es mi experiencia. Sí he visto, y soy suficientemente vieja como para haber visto mujeres que ahora están encantadas y son parte de los discursos de diversidad, que antes no querían ni oír hablar de estos discursos. No soy naif, pero sí que creo que ni son mayoritarias, muchas de ellas han visto la luz,
lo que yo considero que es la luz, que por supuesto es muy debatible, y desde luego no representan a las mujeres que mandan en el arbitraje ahora o que empiezan a mandar un poco, ¿no? Esas mujeres ayudan a mujeres, esas mujeres nombran a mujeres y esas mujeres nombran y apoyan en el discurso que hacía Chris, que me parecía interesantísimo, de cuando un árbitro entra en el club de los árbitros nuevo, no se le echa fuera, sino que se le ayuda, se le da consejos. Eso se multiplica por 10 y es una mujer. O sea, esa es mi experiencia. Mujeres árbitros me han dado modelos de órdenes procesales cuando en casos yo he dado cuestiones de no, esto me ha pasado a mí antes, lo que tienes que hacer es esto. Hay una dinámica y una energía brutal, y eso hace que uno tenga más confianza en sí mismo y que esté dispuesto a romper la baraja, ¿no? Si no encuentro mi cabida en el statu quo, bueno, pues elijo mi propia aventura. Y ahí se explica por qué mujeres están creando sus propias boutiques, están saliendo al mercado como árbitros, no solo porque es más fácil, la vida del árbitro es más fácil, depende de cómo definas fácil, pero la responsabilidad que a uno le cae encima y las 3 semanas en Hong Kong o en Lima o en la audiencia también existen, con lo cual yo creo que hay una cuestión ahí que se debe plantear. Y además nos hemos dado cuenta, yo creo, las mujeres, aparte de que por supuesto valemos nuestro peso en oro, las que lo valen, porque mujeres muy mediocres también conozco muchas, como igual que hombres mediocres, es decir, esto no es... Y es que esa doble estándar que nos han aplicado durante años y que hemos vivido, desde luego Novellana y yo seguro, de tener que hacerlo mejor, de no poder cometer errores, te convierte en una persona con mucha calidad. Y lo bonito es que ahora te llaman porque tienes más calidad que la media. Y se sorprenden. Es que eres muy rápida decidiendo, es que tu orden procesal es muy buena, es que tu razonamiento es muy bueno. Como hemos estado tanto tiempo sometidos a un doble estándar de calidad, ha quedado la parte bonita de que ahora tienes grandísimas profesionales que solo han sobrevivido sobre la base del trabajo, de lo que hablaba Novellana, y sobre el trabajo del rigor. Y eso ahora el mercado lo está premiando, porque están un poco hartos. Hay hombres maravillosos que tienen el mismo rigor y hay otros que no. Entonces yo creo que el mercado está despertando y está diciendo, yo lo que quiero es un abogado muy bueno, muy encima de mi caso, muy responsable, un árbitro con los mismos estándares, con los que hablaba, de cuántos casos puedes tomar, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, es parte del silver lining de todo este vía crucis, si quieres hablarlo de alguna forma, algunas lo hemos o han sufrido, y que tiene que ver y que explica una creencia mayor en nosotras, si quieres, y que haga que las mujeres se estén animando a salir, no solo porque el sistema o el statu quo, el gran despacho las expulsa naturalmente, sino porque dicen, ¿por qué no voy a hacerlo yo? ¿No? ¿Por qué me falta a mí para no poder lanzarme a la piscina con sorpresa? ¿No? Yo creo que os puedo contar mi propio despacho que acabo de fundar. Cuando ha habido conversaciones con varios socios, tengo que decir que he visto mucho más audaces a las mujeres que a los hombres a la hora de dar el paso de salir de esa zona de confort y aventurarse en hacer algo que puede salir bien, esperemos, pero bueno, que tiene riesgo. Y además creo, y esto es lo último que creo que también lo explica, el hecho de que ya no nos consideramos, yo no represento a las mujeres, yo me represento a mí misma. Ni a las mujeres, ni a las españolas, ni a las españolas en París, ni a las españolas madre nacidas en Guatemala. Yo soy Elena Gutiérrez, mi trabajo habla por mí, pero no, si yo me caigo, no se caen todas las mujeres. Si yo cometo un error, lo cometo yo, no lo comete mi género. Yo creo que eso es muy importante también, que empecemos a entender que las personas son personas y profesionales, no representantes de ningún género, ¿no? Bueno, Elena, estupendo. Lo de proponer que se sofistique el discurso no puedo estar más de acuerdo, y me parece muy bien lo de ver que el doble estándar que hemos padecido ha dejado muy buen pozo, porque efectivamente nos ha hecho mejores y más resilientes. Ya en realidad habríamos consumido nuestro tiempo, pero si os parece le daría un último turno de palabra a Cliff, que aparte de que me hubiera encantado que nos contaras la estadística que han hecho en Estados Unidos sobre las interrupciones en estrados, que me parece fantástico,
que quizá podrás circularlo, mandárselo a Melanie para que lo circule a los asistentes, que seguro que lo van a encontrar estupendo. Sí quería que nos cuentes tu experiencia en el nombramiento de árbitros y, o sea, visto tú en la práctica, ¿crees que consideras ahora más nombres de mujeres para los arbitrajes o eres, digamos, muchas veces como tú de lo que actúas es de neutro, como dices, en muchos casos como coárbitro y participas en el proceso de designación del presidente, tú en tu experiencia propones mujeres? En mi experiencia propongo mujeres, por supuesto, pero he de confesar que me doy cuenta, y esto enlaza con el articulito que circularé a Melanie, que por cuestiones un poco de bias intrínseco, a veces tengo que hacer un esfuerzo. Es decir, lo que me viene natural o instintivo al momento de proponer o barajar candidatos para ser nombrado, pues es tirar de la memoria, de mi experiencia, o de listas, o guías, o buscadores disponibles, o los buscadores disponibles que yo conozca. ¿Y qué pasa? Pues mi memoria, mis listas, mis guías y los buscadores que yo conozco, al menos, bueno, la gran parte de ellos, lógicamente, diría, reflejan una cierta mayoría, a veces aplastante, de candidatos que son male, pale y stale, como se decía. Es decir casi automáticamente o espontánea o naturalmente, incluso pensando que quizás estoy más abierto y más liberal y tal, y no soy tanto de chamberí, pues igual estos factores internos es que son muy fuertes. Y a veces me encuentro, pues precisamente, tirando de listas arcaicas. O sea, yo figuro en una lista, por cierto, de abogados expertos en el transporte, porque hace 25 años trabajaba mucho en financiación de proyectos y de bienes muebles y de aviones, y bueno, llegaba a entrar en unas listas, pero he dejado de hacer esto y 25 años más tarde sigo en la lista. No digo que las listas de árbitros son así de malos, porque francamente eso roza el escándalo, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos para estar más abiertos y en mi caso, pues para forzarme un poco, porque a veces me encuentro con una lista de 7, 8, 9 o quizás 10 candidatos, todos o casi todos hombres, y no veo que no tengo la mitad mujeres y tengo que recordarme. Y en la medida en que eso no venga de una forma más espontánea y tengo que hacer el esfuerzo, pues mal vamos. Al menos creo que hago el esfuerzo y creo que los resultados son positivos, en mi caso. Pero me frustra un poco, me avergüenza un poco reconocer que tengo que hacer ese esfuerzo, que no me viene naturalmente y que suelo tirar de lo habitual, de lo conocido, y eso conduce a limitadas oportunidades y hay que mantener abierto la perspectiva, incluso desde Chamberí. Bueno, pues al hilo de tus comentarios, permíteme dos simplemente. Tanto en CIAM como en la Corte que yo presido, en la Corte de Arbitraje de Madrid, hemos prescindido de las listas y además nos preciamos de tener los currículum muy actualizados porque pedimos que los árbitros lo actualicen. Pero aparte, buena noticia, hay listas específicas, pongo por caso la del Pledge, para buscar árbitros mujeres. O sea que
tú no pases pena y cuando tengas que pensar en propuestas, si no tienes mujeres, pregúntanos o mira en la lista del pledge. Pues Con esto y agradeciéndoos mucho vuestra paciencia y vuestras intervenciones y pidiendo disculpas porque se nos han quedado temas en el tintero, pero el tiempo es limitado, le devuelvo la palabra a Melanie y agradezco por supuesto la invitación. Melanie. Muchísimas gracias, Urquiola. Muchísimas gracias a Noyana, Cliff y Elena. La verdad es que me ha encantado este panel. Me quedo con algunas ideas, generar comunidad y network, combatir cualquier tipo de discriminación con el trabajo. Estoy totalmente de acuerdo en que la mejor carta de presentación que tienes es la excelencia y el rigor en tu trabajo. Y no tener miedo, ¿no? No tener miedo a lanzarse a las oportunidades que nos llegan. Y yo agregaría incluso que si no nos llegan esas oportunidades, que las creemos, que generemos esas oportunidades y que lideremos esas iniciativas. Vamos a pasar a la segunda mesa. Y esta vez vamos a ver consejos prácticos para alcanzar una igualdad de oportunidades para las mujeres en el arbitraje internacional. Esta mesa es moderada por Marta García Bell. Marta es asociada senior en el equipo de arbitraje internacional de Freshfields. Está especializada en arbitrajes de inversión y comercial en Latinoamérica. Es la secretaria del ERA Pledge Young Practitioners Subcommittee y es uno de los Group Advisors del programa de mentorías de ICA. Y Marta es sin duda una líder de su generación, no solo por su talento, sino por la generosidad que tiene al compartirlo con las siguientes generaciones. Marta, es un gusto tenerte, la palabra es tuya. Gracias, Melanie, y bueno, gracias a todos por la interesante mesa. Voy a presentar a los tres panelistas, no me quiero comer tiempo, así que voy a ser bastante rápida. Eric Franco es gerente legal en ENGIE Perú desde hace más de 7 años y también actúa como árbitro y es profesor de arbitraje. Eric tiene experiencia en disputas de construcción y energéticas en Latinoamérica, en Europa y en Asia, y en procedimientos relacionados con otros sectores como autopistas, centros comerciales, escuelas, Public-Private Partnership Contracts, entre otros. Ha sido reconocido en la banda 1 en la categoría de Highly Recommended Arbitrators en Perú. Silvia Martínez es counsel y perdón, me olvidé decir que Eric está casado, tiene una esposa muy exitosa y Eric contribuye al éxito también de su esposa y tiene 3 hijos. Silvia Martínez es counsel en la firma internacional Hogan Lovells en Madrid. Silvia está especializada en arbitraje comercial y de inversiones, tiene amplia experiencia en disputas contractuales, de construcción, ingeniería, energéticas y de compraventa de empresas, entre otras. Ha participado en procedimientos ante la CCI, la CAM, la CIMA, el CIAC, el CIADI y en arbitrajes ad hoc bajo el reglamento NUTMI. Silvia también formó parte del equipo que defendió a Chile en el primer intento de ejecutar un laudo CIADI en España. Fue la ganadora del Bismuth en 2008, que es una hazaña que todos los jóvenes españoles recordamos y celebramos siempre. Y ha sido reconocida en varios rankings internacionales como Future Leader en el sector del arbitraje internacional. Y por último, Juan Felipe Merizalde es árbitro independiente, ahora basado en Colombia, aunque tiene un perfil muy internacional. Antes de independizarse trabajó varios años como abogado en una firma internacional y tuve la suerte y el privilegio de verle en acción. Juan Felipe ha estado involucrado en decenas de arbitrajes de inversión y comerciales bajo el convenio CIADI, mecanismo complementario del CIADI, reglamento de la NUCMI, las reglas CCI, entre otras. Y también tiene amplia experiencia en sectores de recursos naturales, energía, construcción, telecomunicaciones y en disputas contractuales. Juan Felipe también está en lo alto de los rankings de arbitraje y ha sido reconocido durante los últimos años como Future Leader y Rising Star en Estados Unidos y en América Latina. Bienvenidos a los tres, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, en primer lugar me gustaría enlazar con los comentarios de la primera mesa y voy a avisar al público porque nos gusta, o sea, comentando, preparando, digamos, este panel, pensamos que sería interesante poner algunas imágenes
para compartir con la audiencia y también reflexionar y que cada uno vea. Entonces voy a ir compartiendo mi pantalla cuando hago las preguntas. Si me dais un momento, espero lograrlo. ¿Se ve mi pantalla? Ahí está. ¿Se ve? ¿Ahora bien? ¿Veis la imagen o no? Sí, se ve perfectamente. Ok. Bueno, quería enlazar con la primera mesa, ¿no? Hemos escuchado los fantásticos ponentes y Urquiola nos han comentado las mejoras que se han realizado sobre todo en los últimos años, y de hecho hasta The New Yorker se ha dado cuenta y dice hasta en el cielo, ¿no? Han creado un nuevo programa de diversidad. Entonces, cada uno de vosotros ocupa distintos roles. Tiene una experiencia distinta como abogado de parte, como árbitro, como in-house, y me gustaría que compartierais, por favor, hoy con nosotros qué habéis visto, qué creéis que ha mejorado, cuál es el estado actual y, bueno, y si habéis identificado como alguna área de mejora evidente. Eric, por favor, ¿podrías empezar tú? Sí, muchas gracias, Marta. Muchas gracias a los organizadores. Felicitaciones por el excelente evento. Es un placer, la verdad, escuchar tantos comentarios tan interesantes sobre este tema que es de suma importancia. Yo practico en Perú y, bueno, los rankings que han visto, las estadísticas que han visto muestran que está mejorando la situación de paridad de género, ¿no? Lentamente. Todavía no hay una paridad en el arbitraje, pero se ha avanzado muchísimo. Yo diría que mi entorno particular es un entorno excepcional, ¿no? Porque en mi entorno ya hay paridad de género. En mi entorno es indistinto tener una presidenta, un coárbitro, mujer, o tener un jefe mujer. Trabajo en una empresa que tiene una CEO mujer a nivel mundial. Ya la anterior también era CEO. Y así sucesivamente. O sea, realmente estoy rodeado de mujeres exitosas. Como decía al inicio Elena, sobre todo, ella decía que ella ve a su alrededor que ya es una realidad este tema de mujeres profesionales altamente exitosas, al igual que los hombres. Entonces, yo diría que mi entorno cercano es así, es excepcional en ese sentido. Ahora, y bueno, y en la empresa que trabajo, empresa internacional, hay mucho énfasis en los principios de sostenibilidad, muchos énfasis en lo que se conoce como ESG al día de hoy. Así que el tema de diversidad es algo importante que está en la mesa hace varios años y se vive en el día a día, ¿no? Adicionalmente, en mi práctica como designando árbitros, yo como parte, hemos designado en la empresa árbitros mujeres regularmente. Tenemos casos con presidentas mujeres. Yo cuando he sido árbitro he designado presidentas mujeres y me han designado coárbitros mujeres, me han designado presidenta a mí. O sea que eso es una realidad, como lo mencionaba. Veo, eso sí, muy pocas mujeres actuando como peritos, aunque sí hay, y también como miembro de dispute boards. Así que, bueno, pero igual sí hay una presencia y mujeres muy, muy destacadas en esos roles. En las secretarías arbitrales también, varias de las secretarias generales de los centros arbitrales principales, de hecho, los dos centros principales de Perú tienen secretaria general mujer. Y bueno, eso muestra la realidad de lo que se vive, ¿no? Pero en cierto ámbito, en realidad. Las cifras que se toman por todas las organizaciones que estudian el tema de paridad de género en el ámbito arbitral, yo creo que es así, sin equivocarme, pero puede ser que haya algo que no esté considerando. Toman principalmente cifras de Europa y Estados Unidos. Y la situación en América Latina, Medio Oriente, África y Asia es diferente. Al inicio, justo cuando entré a la conferencia, Elena me preguntó sobre si los niños estaban yendo al colegio en el Perú. Ustedes saben, bueno, no sé si saben todo, pero los niños en colegios públicos han empezado a ir en colegios privados han empezado a ir al colegio recién en septiembre, 2 días a la semana.
colegios privados, en algunos. En otros, más progresivamente, lo están haciendo poco a poco. Y en el sector, los colegios públicos no están yendo al colegio. Entonces tenemos niños que se han pasado 2 años sin colegio. Esto muestra cómo se vive en un país como el Perú. Y podemos imaginar que si tienen una realidad como la descrita, con cifras que han mejorado y todo eso, en Europa y en Estados Unidos, y probablemente en Australia, ¿no? Piensen siempre que en buenas partes del mundo está mucho más atrasado, ¿no? Mucho más atrasado. Y yo reconozco que el ambiente en el que yo vivo, en el que yo trabajo, es un ambiente excepcional para el estándar latinoamericano, para el estándar mundial, creo también. Así que creo que hay que tener eso en presente, ¿no? El ámbito del arbitraje internacional es un ámbito muy sofisticado y no hay que creer que ese estándar es el que aplica en buena parte del mundo. Más bien hay que creer que ese es un contexto excepcional, en realidad. En el caso de muchas partes del mundo, como América Latina, África, etcétera, no es que haya menos gente inteligente, sino solamente gente con menos oportunidades, menos visibilidad. Creo que lo mismo pasa con muchas mujeres. No es que la mujer sea menos inteligente que el hombre, lo cual es obvio, ¿no? No hay un tema así, solamente efectivamente hay menos visibilidad, efectivamente hay menos oportunidades. Creo que es un hecho, ¿no? Creo que algunos puntos que a veces no se tocan del todo cuando se habla del tema de paridad de género es que las estadísticas son muy focalizadas de repente en nombramientos como árbitro, pero creo que debería verse también en el contexto de mujeres socias de despachos de abogados, mujeres que tienen altos cargos en empresas y también mujeres que estudian en la Facultad de Derecho. Entonces, ¿por qué? Porque creo que la mirada debe ser global y a veces se ve solamente un nicho muy pequeño y creo que sería interesante ampliar la mirada. Luego también veo que hay muchas organizaciones que buscan el tema de paridad de género y a veces actúan de manera descoordinada o podrían unir esfuerzos en realidad. Entonces, creo que ese es un tema que creo que se podría trabajar más y también trabajar, ¿no? Por un tema de solidaridad, por un tema de reconocer que hay un mayor reto: América Latina, Medio Oriente, Asia y África. También veo que en la discusión sobre diversidad no es solamente la discusión de paridad de género, lo cual agarra edad, origen, país, idioma y género más allá de la diferencia hombres y mujeres, etc. Entonces, hay que sofisticar el debate, como han dicho antes, pero hay un reto adicional ahora, que es que la sofisticación ha llegado a un nivel que tiene demasiadas aristas y eso hace que abordar el tema también tenga una cierta complejidad mayor, algo para tener en cuenta. Se ha mencionado también que hasta cierto punto ya se ha logrado el cambio. Yo creo que en realidad en algunos fueros, como los que estamos nosotros, por ejemplo, probablemente ya se ha logrado en buena medida. Las estadísticas muestran que todavía hay camino por recorrer, pero creo en realidad que somos una generación de transición. O sea, que creo en realidad que hay mucho camino por andar y recién en la próxima generación creo se va a lograr ver una realidad de paridad de género mucho más real, ¿no? Eso, Marta, por ahora. Muchas gracias, Eric. Juan Felipe, te he visto asintiendo. ¿Qué quieres comentar? Gracias, Marta, y endoso las palabras de Eric de agradecimiento al CIAM y al CEA Mujeres por esta honrosa invitación. Es un tema del que a mí me gusta mucho hablar y que creo, pues, como es obvio, es importante hablar. Y yo quiero empezar con una anécdota. Cuando yo vivía y trabajaba en los Estados Unidos, ustedes saben que los norteamericanos le dan mucha importancia al tema de la diversidad. Y ellos siempre en las charlas de diversidad hablaban de distinguir entre diversidad e inclusión. Y ellos decían, una cosa es la diversidad y una cosa es invitarte a la fiesta y otra más importante es sacarte a bailar. Y así distinguían la diversidad y la inclusión. Y yo creo que
se han hecho unos excelentes avances en materia de diversidad. El tema hoy día, en el tema de dar conciencia, se ha logrado, se habla del tema, se ha avanzado y ahora estamos en el punto en el cual tenemos que dar el siguiente paso, que es el verdadero paso de la inclusión. Este tipo de eventos demuestran que se está hablando del tema, que hay conciencia. Hoy día en las conferencias, en todos los temas, se ve mucha más paridad en el número de expositores, es porque hay una conciencia a la hora de organizar estas conferencias. En los cargos directivos, estábamos hablando de las cámaras de comercio en América Latina, haciendo un barrido rápido. Yo les diría que la mayoría de los cargos directivos de los centros de arbitraje los tienen mujeres. La presidencia de la Corte de la CCI es un excelente ejemplo, secretaria general del CIADI, la composición de la Corte, vamos muy bien, pero tristemente no estamos viendo todavía números en conformaciones de tribunales arbitrales o, como mencionaba Eric, que es un tema que a mí también me preocupa, expertas. Yo estuve, otra cosa que me entristece mucho es ver que, como decía Eric, el arbitraje internacional es sofisticado y estos temas los hablamos, los debatimos, tomamos conciencia y tomamos acciones, pero tristemente en mi región la cosa no va tan bien. Y yo estaba mirando un poquito qué pasa en Colombia. Y en Colombia, pues para comenzar, en mi experiencia práctica, yo les comentaba en las charlas que teníamos al inicio que yo he sido árbitro en 11 casos de la Cámara de Comercio de Bogotá y nunca he compartido un tribunal con una mujer. Eso yo lo encuentro escandaloso. Me puse a buscar en el reglamento qué había de diversidad, no hay ninguna mención, en los informes no hay, y si uno va más allá, si uno se mete a la página del centro y busca la palabra diversidad, se encuentra un tristísimo, no hay resultados. Entonces es importante cambiar eso en nuestra región. Fui a ver las listas de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá y encontré algo tristísimo. La lista A, que es de mayor cuantía, tiene 421 árbitros, solamente 74 mujeres. Eso es un 17%. También me puso muy triste ver que no hay estadísticas sobre eso. Me tocó a mí ir contando de las 421 porque nadie ha hablado, nadie ha escrito, que es sorprendente que solamente haya un 17% mujeres. Un poquito yendo a algo más optimista. La lista B, que es lista de menor cuantía, pero que también tiene un elemento de edad, es la lista en la que yo estoy por mi edad. En esa lista hay más mujeres, en esa lista ya vamos en 30 de 118, es un incremento al 25%, pero estamos de acuerdo en que todavía hay mucho más que hacer. Y esas listas son importantes en Colombia. Les recuerdo que somos uno de los pocos países que no permite en casos domésticos el nombramiento de parte. Es decir, si las partes no se ponen de acuerdo en los 3 árbitros, que eso no ocurre con frecuencia, los árbitros salen de las listas por sorteo. ¿Por qué creo que en la lista B hay más mujeres? Es algo que he visto y que me alegra muchísimo, y es que hoy día hay más mujeres que se interesan en el arbitraje y que empiezan su carrera de arbitraje desde más jóvenes y que inevitablemente harán, como dice Eric, que en una próxima generación esas mujeres alcanzan la visibilidad y el reconocimiento que les permite pues, ser consideradas dentro de las listas de árbitros y dentro de las discusiones de las partes. Entonces, un poco para concluir, hay mucho trabajo que hacer en América Latina. Creo que en el mundo vamos bien. Hemos llegado a hablar, a vencer el problema de la diversidad. Ahora tenemos que llegar a la inclusión. Tenemos que ver, ojalá, igual número de mujeres nombradas en los tribunales que los hombres. Las estadísticas todos las conocen y no hemos llegado ahí. Pero vamos bien y hay que seguir adelante. Muchas gracias, Juan Felipe. Silvia, como mujer, abogada, joven, exitosa, que ha tenido la suerte también de tener referentes muy, muy buenos delante, como Yana, Elena, Urquiola, compañeras como Melanie, y bueno, en Hogan está también Sama, por ejemplo, que para mí es uno de los referentes también mundiales. ¿Qué puedes decirnos? Pues lo primero, dar las gracias muy rápidamente por la invitación y un abrazo muy fuerte a todos los panelistas y a todas las personas que están conectadas, y entro en materia porque es lo que quiero. Yo creo que el mensaje que estamos trasladando hoy es un mensaje optimista y tiene que serlo, un mensaje de creer que ya está el cambio y vivir el cambio.
Evidentemente ese mensaje optimista no puede negar la realidad y que hay sectores, países o momentos de mayor atraso, pero creo que sí que se puede ser optimista y creo que sí que hay un cambio. Estaba escuchando a Elena muy atentamente en su exposición y eso que te contaba que ella vivió, yo cada vez lo estoy viviendo menos y desde luego ahora mismo mi situación es distinta. Ella ha hecho un repaso sobre los tribunales y yo he hecho un repaso de los tribunales que ahora me dan dolor de cabeza, y cuando digo dolor de cabeza, entendedme, quiero decir, los que más rápidamente se me vienen a la mente, y tengo con orgullo la posibilidad, la oportunidad de decir que a día de hoy, de los casos que más se me están moviendo, hay 2 en los que la presidenta o el presidente es mujer y un árbitro único en el que también es mujer. Y no solo eso, sino que además son disputas de un gran contenido técnico, con lo cual es razón para hablar de cambios, de mejoras y de realidades. Se ha hablado de la paridad de los eventos, creo que efectivamente eso ya no es tema de conversación, ya lo que genera es rechazo cuando no lo ves. Y hablaba antes también Elena de conversaciones que ella estaba al principio de su carrera en las que se podía comentar el largo de su falda. A mí no me ha pasado nunca, no he sentido nunca siquiera estar cerca, y lo que estoy sintiendo ahora es que estoy del otro lado, es decir, he empezado a, no voy a decir afear la conducta porque siempre lo intento hacer con simpatía y con sentido del humor si se me plantea, pero incluso a cambiar expresiones que se utilizan todos los días en nuestro día a día, que desprenden cierto carácter rancio y que estoy cambiando, pero no digo con mis compañeros en los que venía haciéndolo mucho tiempo, incluso en reuniones con clientes, pues ya me veo o digamos que siento que el entorno ya no solo no está hablando de mi falda o de si le pongo o no un café, sino que me permite ir más allá y cambiar incluso esas cosas. Y de lo que quería hablar precisamente por mi posición en un despacho es que también he notado un cambio muy importante o al menos unos avances en lo que es dentro de despachos en los que las políticas de diversidad e inclusión han pasado de estar, porque bueno, yo estoy en un despacho de origen inglés y ahora inglés americano, como decía Juan Felipe, es verdad que los americanos en esto siempre han hecho más ruido, y yo he pasado de estar en un lugar en el que se sentía que esas políticas eran buenas intenciones a sentir que ahora pasan a ser reglas o políticas transversales que lo afectan todo y que además son medibles, que es donde a mí me gusta. Tengo la suerte de ser, además de abogada joven, que has dicho al principio, abogada sí, joven cada vez menos, pero tengo la suerte además de ser lo que en Joan Lovell se llama Diversity Champion, que es una persona que está encargada un poco de dar ruido, ¿no? Y de liderar propuestas de diversidad en todos los ámbitos, no solo en el de género, pero una de las primeras cosas que hice cuando tomé este cargo fue pedir unas estadísticas, ¿no? ¿Dónde estamos? Y esas estadísticas muestran efectivamente un avance de las mujeres en generaciones jóvenes, muestran algunos gaps y desde luego efectivamente también sigue faltando esa representatividad en puestos de sociatura. Pero en la medida en la que las instituciones se abren a tener estadísticas, a medir dónde hay o no representatividad de mujeres, también es la primera razón para el cambio. Y cómo se mide, y no solo las estadísticas nos han permitido, por ejemplo, identificar un sector, una categoría donde hay una presencia mínima de mujeres y otras donde puede uno tener orgullo, sino que eso hace que, por ejemplo, ahora cada vez que se producen promociones, y no solo en Joan Lovell, sino en muchos despachos, se da el dato de qué porcentaje de esas promociones es diverso, ya sea diversidad de género, diversidad étnica, incluso diversidad sexual. Y cuando en la promoción tienes que decir cuál es el porcentaje de mujeres que estás promocionando, genera un impacto, en mi opinión, positivo previo, que es que antes de promocionar estás pensando, tengo talento que promocionar, estoy promocionando con igualdad de oportunidades, y en la medida en la que pasamos a medir las cosas y a ponerles números y cifras y porcentajes, empezamos a poder hacerlas más efectivas. Y esa es una de las cosas que creo que tiene de ventaja el Pledge, pero que me reservo para luego. Pero no solo eso. La promoción, la diversidad no es solo promocionar en igualdad de condiciones, tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver con cómo te presentas a un cliente, en que nuestras propuestas y los equipos que presentamos a nuestros clientes sean paritarios o aspiren a serlo, y si no lo son, tienes que
la política te obliga a reflexionar por qué no tienes suficientes mujeres en tu equipo como para presentar una política paritaria. Todas estas cosas, esa capacidad de medir, esa obligación, esa ejecutividad en las políticas, las estoy viendo recientemente y yo creo que quiero pensar y creo que tiene una capacidad de cambio muy importante y en muy poco tiempo. Y si algunos países, algunas instituciones, algunos despachos lo están haciendo bien, eso se contagia. Y entonces empezaremos a ver que la gente cada vez va prestando más atención y que aquellos sectores o lugares o sitios donde no podíamos ser tan optimistas, estoy convencida de que lo vamos a poder ser. Todo eso la parte positiva. ¿Áreas de mejora? Pues que yo todavía no he tenido nunca un tribunal de 3 mujeres árbitros. Y quiero tenerlo ya, inmediatamente. Eso es un área de mejora. Quiero ver más socias, quiero presumir de Samá, de María Eugenia Ramírez y de muchas más socias en Hogan Lovells a nivel mundial. Y quiero además que esta conversación deje de ser relevante. Quiero dejar de hablar, quiero que cada vez haya menos interés en este tipo de eventos porque ya no sea relevante comentar el género de la persona, del ponente o del experto. Creo que todos los que estamos aquí, se ha hablado en muchas ocasiones, que el trabajo es nuestra mejor carta de presentación y tienen que escogernos por nuestro mérito, no por nuestro género. Pero como decía Cliff, y me ha encantado cómo ha terminado, decía Cliff, a veces uno tiene que hacer el esfuerzo. Bueno, Cliff, no eres tú solo, todos tenemos que hacer el esfuerzo y entender que hay que hacer un esfuerzo para asegurar una suficiente diversidad, para mí es un gran paso, un gran recorrido, y siendo conscientes de que a veces hay que hacer el esfuerzo es cuando empezamos a cambiar las cosas. Y no quiero extenderme más porque sé que se vienen muchas preguntas interesantes. Muchas gracias. Gracias a los tres y de hecho Silvia, me va genial lo que has comentado para introducir la siguiente pregunta. Para ayudar a Cliff y a todos, ¿no? a entrar en ese círculo virtuoso y hacer el esfuerzo para empujar, ¿no? A veces no es sencillo, ¿no? Saber dónde encontrar o cómo encontrar buenas mujeres, dónde miro, que cada vez hay más, pero hay momentos en los que, como dice Cliff, que lo primero que se te viene a la mente, pues no es bastante diverso. Entonces, hemos preparado una lista de material que espero que podáis ver ahora en la pantalla. Hemos dividido entre documentos útiles y herramientas útiles y me gustaría que comentarais cada uno de vosotros, empezando ahora por Juan Felipe, cuáles son las herramientas y las técnicas que vosotros aplicáis en vuestro día a día justamente para esto, ¿no? para promover la diversidad desde vuestra silla, ¿no? Desde donde estáis sentados cada día. Juan Felipe. Gracias, Marta, y dejaremos la filmina porque son herramientas muy, muy útiles y sin duda pues los abogados jugamos un rol fundamental en la promoción de la diversidad, no solamente en género, sino también edad, también origen. Yo personalmente hay 2 cosas que quiero mencionar y que yo hago. Primero, pues con mi equipo trato de insistir mucho en la contratación de hombres y mujeres jóvenes y de distintas regiones del país. Mi firma es chiquita, somos 3, pero 2 de 3 son mujeres. Yo estoy en minoría y me encanta. Y si puedo hacer eso es porque, como les decía al principio, me parece que hoy hay muchas más mujeres que empiezan su carrera de arbitraje internacional y que se interesan, a diferencia de algunas generaciones anteriores. Estoy dictando clase en una universidad, dicto clase de contratos internacionales y el 45% de mis estudiantes son mujeres, estudiantes de 20, 21 años, muy interesadas por el arbitraje, que yo espero que sigan adelante y que las veamos en el futuro. Un ejemplo, cuando yo entré a Deckert, que era la firma en la que estaba antes, en 2008, no había socias, había 3 socios hombres, no había seniors mujeres, no era pues un equipo muy grande, pero yo solamente me acuerdo de una asociada en esa época. El año pasado, cuando me retiré, ya había 2 socias, Erika Stein y Erika Francetti, excelentes abogadas. De 4 asociados senior, 2 éramos hombres y 2 mujeres, excelentes
profesionales, e incluso Marta, mencionabas un caso que tuvimos juntos, y ahorita me estaba acordando de la sala de audiencias. Yo creo que había igual número de abogados que de abogadas. Hubo las abogadas, la co-lead de tu equipo era una mujer, abogadas hicieron cross, hicieron alegatos. Tristemente el tribunal eran 3 hombres, pero digamos se ve el cambio. Yo creo que las firmas tenemos un rol muy importante desde la contratación, los programas de mentoría, acompañamiento, pues para que estas mujeres puedan tener toda la visibilidad que se merecen en igualdad de condiciones. Y lo segundo que siempre hago y me parece importante a la hora de elaborar las listas de árbitros como parte o como coárbitro, tengo en cuenta el tema de la diversidad, como también trato de tener en cuenta el tema de origen y de edad. Me pasa como a Cliff, y lo hago de manera de confesión, que vienen más nombres de hombres que de mujeres a la mente, pero cada vez va cambiando y cada vez va mejorando. Incluso ahorita tengo un caso CCI en el que soy coárbitro, y con mi coárbitro acordamos que vamos a tratar de nombrar un presidente joven. Y eso hizo que la lista fuera facilísima de hacerla y quedó, les voy a decir sin revelar cosas que no debo, pero como es un número impar, incluso quedó con mayoría de mujeres, y fue muy fácil encontrar mujeres que entren a esa lista. Así que para mí, que uso muchísimo, además de las herramientas que están en la pantalla, he visto mucho el database de las mujeres árbitro, de Arbitral Women y de Women Way, el voz a voz. Es muy importante, lo hablábamos entre nosotros, preguntar, informarse, oír. Yo oigo comentarios de que tal persona es muy buena y después lo veo uno en un panel o la veo uno en un panel y dice si es muy bueno, y de ahí salen una cantidad de nombres que luego lo sorprenden a uno por su excelente calidad. Gracias, Juan Felipe. Le voy a dar la palabra ahora a Silvia, que ya que nos hemos quedado con su tema preferido. Muchas gracias. Quiero decir muchas cosas, pero de aquí sugiero, o sea, una de las que más quiero decir es escribir. Yo ofrezco, no voy a poner mi número, ¿no? Pero estoy segura de que muchos de vosotros tenéis mi número, si no, contactadme con LinkedIn, porque yo he sido beneficiaria de gente que también está en la llamada, a la que he escrito y he preguntado, no se me ocurre ningún nombre, que tú conoces a alguien con experiencia, y esa es la mejor, y aplica para nombramientos, aplica para expertas. Eric, Juan Felipe, aquí estamos cuando tengáis que nombrar un experto para decir, gente, ojo, no que sea mujer, sino que me ha gustado y además es mujer, que son 2 cosas totalmente distintas. Con lo cual yo sugiero, además, ahí Elena apelaba a sororidad y le robo el concepto, lo llaman, que cada uno, si el término no nos gusta, lo cambiamos, pero tomo la palabra de sororidad de Elena y también tomo algo de lo que decía, de lo que tanto ella como Noyana comentaban, que es que muchas mujeres precisamente ante el hándicap que podía suponer ser mujeres han elevado el nivel, y entonces también somos críticas con nosotros y críticas con todos los expertos con los que tenemos, con lo cual una buena recomendación ha pasado tantos filtros que solo puede ser maravillosa, y ahí de verdad lo creo. Entre compañeros, entre a quien sea, la gente de verdad te ayuda a que se amplíe ese número de personas limitado que se nos viene rápidamente a la mente. El ERA Pledge, y no es porque el evento forme parte, sino porque a mí me ha servido de excusa para empezar una conversación, para justificar. Es que tenemos que cumplir con el ERA Pledge. Hace muchos años, afortunadamente, Joan López lo firmó hace mucho tiempo y ahora no me hace falta, pero como tenemos en esta llamada gente de otros que quizás están en otros contextos, en otro tipo de despachos, en otros países, para mí es que el despacho ha firmado el ERA Pledge y el ERA Pledge nos invita a que pongamos un número paritario de ponentes o a que propongamos a los clientes un ERA Pledge. El ERA Pledge como excusa y como motor de cambio, esa bolita de nieve que empieza pequeña y luego nos lleva. Y además es que yo lo he visto funcionar. Quiero decir, he visto cómo, ya sea porque el ERA Pledge te lo obligaba o porque las instituciones han hecho esa labor y están haciendo esa labor
que no es posible agradecer suficientemente de incluir mujeres, gente joven, es que he visto listados de candidatos para árbitro único, en el que las partes tachábamos tal, no sé qué tal, y al final muchas veces los sistemas de tachar hace que acabe saliendo el candidato más insospechado, porque no siempre uno controla, ¿no? Aquí lo estoy contando y todos somos parte. Y acabar con un nombre que era la mujer y la más joven de la lista. Y la evidencia, la prueba, o sea, que decir, cada día en este procedimiento yo la conocía. Mi jefe no la conocía o no la ubicaba. Cada día dice, jolín, qué bueno, qué bien, cómo lo está haciendo, qué manera, quiero decir. Pero si no entra de esa manera, nadie lo ve, nadie lo conoce. Entonces, creo realmente que este tipo de Lera Pledge, todas las commitments que tienen las instituciones, el código de buenas prácticas del CEA, tiene tantas cosas, puede servir de punto de arranque de tantas conversaciones. Juan Felipe, esas instituciones colombianas que has mencionado, esos datos, la próxima vez que adapten su reglamento, la próxima vez que vean cómo tienen que, el código de buenas prácticas, y soy la menos indicada para hablar de él, pero tenéis, os animo a todos a que lo busquéis, plantea la idea de la diversidad de muchas maneras y también dice cómo tienen que ser los comités de designación, cómo tienen que ser los órganos de las instituciones. De nuevo, no son los documentos, para mí es la excusa para una conversación. Y herramientas, por supuesto, las que se mencionan ahí, pero de las que se mencionan me vais a decir que vuelvo a insistir en mi preferencia de que llaméis y ampliéis vuestro contacto, vuestro mundo gracias a las experiencias positivas de otros de vuestros compañeros. Exacto, como veis en la foto ahora, no tengáis miedo a levantar el teléfono, que probablemente os están llamando para pediros unos cuantos nombres. Eric, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo quisiera agregar la herramienta que a mí me sirve más siempre es repasar la lista de árbitros de la institución que toque cuando no tiene lista o es un poco más problemático, pero repasar los nombres, ¿no? Y me parece muy interesante lo que ha dicho Juan Felipe, de que en la lista de la Cámara de Bogotá hay menos mujeres. Yo no he hecho la lista de mujeres en los centros locales peruanos, pero voy a hacerla y voy a tener esa lista más presente a la mano, porque creo que le da o sea, uno lo ve diferente cuando lo tiene por separado, ¿no? Se nota más, ¿no? Y hice una lista básicamente de los criterios que se me ocurren para designar árbitro o para designar counsel también, y creo que aplican igual para hombre y para mujer, pero creo importante tener tener presente cuáles son esos checks que se va a buscar si uno quiere estar más visible, ¿no? Creo que número uno es tener una reputación de una persona honesta, ¿no? Si vas a contratar un counsel o vas a contratar un árbitro, lo primero es que tiene que ser una persona en la que puedes confiar desde el punto de vista ético. El número dos, que sea trabajador, ¿no? Entonces hay que, bueno, ese tema es importantísimo, ¿no? Que va a hacer el trabajo de revisar las pruebas, que va a hacer el trabajo de revisar todo lo que haga falta. Luego, disponibilidad, ¿no? También, muy importante, una persona muy inteligente puede no tener disponibilidad y eso la descalifica. Si conoce el tema, y finalmente habilidades personales, que no va a insultar a nadie, que no va a maltratar a nadie, que va a poder comunicar, que va a poder llegar a un consenso con el tribunal, que va a poder tratar de llegar a un acuerdo, inclusive con una transacción con la contraparte, que no va a insultar al abogado de la contraparte, etc. Creo que es útil tener presente eso para tener un horizonte de qué cosa es lo que hay que buscar. Muchas gracias. Lamentablemente nos queda poco tiempo, así que os voy a pedir que seamos breves. La última pregunta está relacionada con consejos. Me gustaría que compartierais, que les dejarais a la audiencia algunos consejos prácticos, tanto a las mujeres como que quieren
ser nombradas y progresar en su carrera profesional, como a los hombres que como Eric, Clifford y Juan Felipe quieren ayudar a las mujeres y lograr un mundo más diverso. Y hemos puesto esa imagen porque estos consejos no se tienen que interpretar como más cosas que hacer, ni un estándar, ni elevar el estándar más, sino como realmente como una ayuda para todos. Así que me gustaría que empezara en este caso Silvia, por favor, dado que lo has vivido en primera persona. Bueno, voy a intentar hacer un batiburrillo de muchas ideas. Cada uno tiene que encontrar, como mujer y como joven, insisto, por lo que el rato que me queden, los dos hándicaps que creo que se suman. Uno se pasa, te lo quita el tiempo, pero lo otro se queda siempre. Yo creo que hay que buscar su hueco. La forma en la que cada uno busque su hueco es tanta como personas hay. Hay que buscar un lugar donde ser escuchado. ¿Qué me ha dado a mí visibilidad? Bueno, pues evidentemente estar en un despacho grande, que me da oportunidades, que me da visibilidad, que me permite tener una identidad propia y tal, y una entidad. Yo, por ejemplo, he optado por especializarme en un ámbito que es el de construcción e ingeniería, en el que quizá hay menos mujeres y eso me pica, me hace querer dar más ruido en algunas ocasiones, y yo soy una persona que tiene un criterio, o al menos intento desarrollarlo con el tiempo, y me gusta compartir ese criterio. Si voy a un evento, si voy a una reunión con un cliente, si estoy en una reunión con amigos, trasladar mi criterio. Eso es algo, cuando también quiero decir el tip y también como las lecciones, ¿no? Todos hombres, mujeres, jóvenes pueden sentir un poco ese síndrome que se llama del farsante, el pudor a intervenir. Creo que eso hay que írselo quitando. Simplemente cada uno le funciona una cosa. A mí me funcionaba el escuchar otras intervenciones y decir, pues me ha parecido mediocre, o me ha parecido que la idea que yo tenía dentro era un poco mejor, o al menos sea más breve. Entonces la siguiente vez, el siguiente evento, la siguiente charla, la siguiente reunión, iba tomando la palabra y reivindicando un lugar, para mí, y en la medida en la que he podido, invitando a otras mujeres o a otros jóvenes a que se animaran. Hay una frase que me dijo una abogada a la que tengo en grandísima estima, que me dijo, fake it until you make it. La primera vez que lo escuché me pareció muy poco yo, muy americano. Ahora cada vez más vivo creyendo en ello. No es fake it until you make it sin ninguna base. Es que hay un punto en el que tienes que creértelo. Entonces, que las personas que están aquí, creo que una de los ingredientes del éxito es ir creyendo en todos y ir progresando. Y buscar lugares de exposición, donde defender una voz. Para jóvenes, por ejemplo, organizaciones tipo Madrid Very Young Arbitration Practitioners, el CA-40, son lugares que te permiten conocer gente, establecer contactos, tener una voz. Incluso luego hay posiciones de coordinación. Desde la coordinación del CA-40 establecimos como obligatorio la paridad en los eventos, que ya venía siendo entonces, pero de repente ya no solo era la paridad, sino que creo recordar que ahora mismo el CEA no patrocina eventos que no admitan paridad. Todos en nuestro día a día podemos ser motores de cambio y de mejora en nuestra diversidad. ¿Cómo acceder a roles de árbitro? Teniendo aquí a Melanie, y me da un poco de pudor incluso decir esto, pero es que hay un interés por parte de las instituciones arbitrales por identificar talento femenino y joven, con lo cual, haciendo las cosas bien, realmente se entra en los radares de las instituciones, con trabajo como secretaría, más aún si, como por ejemplo, instituciones como el CIAM empiezan a dar también el reconocimiento que se merece la experiencia como secretario. Hay muchas maneras de entrar en listas, de mostrarse y luego hacerlo muy bien, para que a partir de ese momento de que te den una primera oportunidad, luego hablen de ti tus méritos. Y quería acabar con una cosa muy rápida, perdona Marta si me estoy excediendo, que para mí es muy importante que nos digamos a nosotras mismas, o los que estén aquí, que no hay una única manera de triunfar, no hay una única manera de ganar visibilidad, no hay una única manera de progresar en la carrera. Me da la sensación de que hemos vivido en otros años, otras generaciones, con la sensación de que el éxito se alcanzaba de una manera, siendo especialmente agresivo
o con una tipología, y hay muchas maneras, y cada uno de nosotros tenemos que encontrar una manera de expandir nuestra vis comercial, de hacernos escuchar en reuniones, y cada uno tiene que encontrar la suya. Y no por eso tenemos que copiar otras. Y quería compartir con vosotros una anécdota que me hizo mucha gracia el otro día, porque decía, antes me parece que era Noyana la que comentaba, bueno, pues que a veces veía otras cosas en otros compañeros hombres que no le gustaba, o otra valentía. El otro día me agregó a alguien a LinkedIn, un hombre, y me puse, no era español, y me puse simplemente, gracias por aceptarme, I'm available for appointments, please. Y pensé, wow, yo nunca jamás haré I'm available for appointments, please. Yo no tengo por qué copiar eso, no tengo por qué igual que el I'm available for appointments, he escuchado conversaciones de pasillo de, bueno, a ver cuando entro en vuestras listas. No es la manera, creo que la manera en mi caso tiene que ser sobre la base de la experiencia, de un track record y un trabajo medido, y con eso creo que se va a ir, que todos los que estamos aquí debemos de tener la confianza y la convicción de que el futuro es prometedor para las mujeres. Muchas gracias, Silvia. Eric. Bueno, yo quisiera hacer mío algunos de los comentarios los consejos que ya han dicho varios, ¿no? En primer lugar, confiar en uno mismo, ¿no? Eso es algo que aplica para hombres, mujeres, grandes, chicos, todo el mundo, ¿no? Confiar en uno mismo, pero como dijo Noyana, sin exceso de confianza, obviamente, eso juega en contra. Disfrutar el camino, ¿no? Importante. Hay muchos retos, hay mucho por hacer, pero igual hay que disfrutarlo. Trabajar, porque como se ha dicho una y otra vez, no hay forma de darle la vuelta a eso. O sea, estamos en ambiente laboral, el trabajo es el producto, entonces no hay forma de lograr el éxito sin trabajar, ¿no? Aunque algunos quizás piensan, yo conozco a alguien que no ha trabajado tanto y bueno, en fin. Pero generalmente no hay forma de darle la vuelta a eso, ¿no? Y salir de la zona de confort, como dijo Noyana. Tener paciencia cuando las cosas no salen a la primera o a la segunda o a la tercera, pero como dijo Melanie, también crear oportunidades. Y creo que es importante ayudar a otras mujeres y a quien uno crea que merece la ayuda, siendo caja de resonancia de las personas que uno conoce que tienen talento. Eso. Muchas gracias, Eric. Y por último, Juan Felipe. Gracias, Marta. Yo tenía 2 consejos, pero me parece que mis colegas ya dieron uno de ellos, así que voy a dar un consejo y voy a aprovechar para responder una pregunta que acaba de hacer Beatriz en el chat. El consejo es que traten de vincularse a lo que puedan. Hay muchísimas organizaciones, en una época había Young, después hay ahora un Very Young, ahora hay un Baby Arbitration. Y vincúlense a esas iniciativas, son excelentes para hacerse conocer y sobre todo conocer gente. Cuando los inviten a esos eventos, que es algo que yo veo frecuentemente, hagan su mejor trabajo. Un consejo que una vez me dio un socio cuando yo era un pasante hace muchísimos años fue: así sea una conferencia en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, donde no va a haber nadie que usted conozca, hágalo como si fuera billable work. Piense que está entregándole su presentación a su cliente. Y si ustedes hacen ese buen trabajo, los van a invitar más, se van a hacer exponer más y eventualmente pues van a ser contratados, van a ser considerados, etcétera. Beatriz hace una pregunta interesante sobre qué consejo dar sobre el perfil. A mí hay una cosa que también siempre me ha parecido importante, es no olvidar que el arbitraje es un procedimiento y que el arbitraje no lo gana el procedimiento únicamente, lo gana el derecho. Y hay mucha gente que hoy día se dedica únicamente a estudiar arbitraje. Ve uno jóvenes desde los 21 que ya quieren ser árbitros internacionales y que casi que de niños hacían cuadritos Redfern, pero aprendan algo de algún tema de derecho, especialícense muchísimo, vean el ejemplo de Eric en el sector energético, vean lo que acaba de decirnos Silvia con la construcción, vuélvanse muy especialistas en algo de derecho. Yo he visto excelentes árbitros que, por ejemplo, migraron de las fusiones y adquisiciones a el arbitraje y hoy día son considerados para todas las disputas societarias importantes. Así que si, por ejemplo, van a hacer un LLM,
no hagan necesariamente un LLM únicamente en arbitraje, hagan un LLM en algo de derecho puro y duro. Ese consejo para mí es importante. Muchísimas gracias a los tres. La verdad es que ha sido increíble y espero que la audiencia lo haya disfrutado tanto como yo, y le cedo la palabra a Urquiola. Pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias tanto a Eric como a Juan Felipe y a Silvia, que es nuestra champion en diversidad, como nos ha contado. Decía que ella lo que quiere es que se normalice el tema y que no haya que hablar de cuestiones de diversidad, porque que sea algo ya adquirido. Lo cierto es que de hecho nosotros nos planteábamos en la preparación de la sesión si había un cierto diversity fatigue y se queda el tema en el tintero. Quizá, y eso será cuestión que tengamos que preguntarle a Melanie, podamos organizar otra sesión y seguir tratando temas tan interesantes como los que hemos tenido oportunidad de tratar esta tarde. Realmente estamos fuera de tiempo, o sea que simplemente agradezco al ERA Pledge su colaboración en la organización de este evento, y en mi calidad de vicepresidenta de CIAM y de presidenta de CEA Mujeres, por lo cual llevo 2 gorritos de los convocantes de esta tarde, aparte de que soy firmante del pledge, por supuesto, pero simplemente me queda despedirme de todos los asistentes, agradecer a los ponentes su contribución y el haber hecho que esta tarde haya sido una tarde importante, y nos vemos muy pronto, espero. Gracias.